sería, o las dos, las principales sería el cuerpo extraño, laringe, porque ustedes saben es vía aérea y ahí prácticamente puede hacer muerte. Y la epistaxis, si no hay un buen manejo, también puede haber muerte o complicarse, ¿no? Pero lo principal es lo de laringe, ¿ya? Entonces, ya, primero vamos a ver epistaxis. Un poquito de este lado lo puedes apagar la luz. ¿O solo es ¿O quieren ustedes con la luz prendida? No, de adelante, normalizar. Solo esta parte esta, que la pueden para que se vea más claro. ¿Sí? Está bien, sí, está bien. ¿Me lo pasaste la lista? Estoy enviando. Ya, ¿por qué han hecho epistaxis alguna vez, no es cierto? En semio, así. Ya saben que la mayoría, epistaxis ya saben, es sangrado nasal. Todo lo que tenga que ver con sangrado, que es de la nariz, sea anterior o posterior, es epistaxis. Muy común. Hay dos picos, por eso te hacen estos dos picos, ¿no? Uno más o menos es en la niñez, que lo principal es por varices septales. ¿Qué niño no se golpea? Todo paciente que ha sufrido un trauma, a cualquier edad, 2, 3 años, puede ser que a los 6, 7 años tenga epistaxis recurrente. Y a veces el susto con los papás es que sea algún tipo de anemia, leucemia, lo relacionan mucho, no sé por qué si mucho se ha generalizado ese pensamiento. Puede tener leucemia o alguna otra patología que sea de sangre. Entonces el paciente viene generalmente desesperado, con su hijito que sangra, digamos, regularmente una vez al mes, está en el sol y sangra, no se ha golpeado pero sangra de la nada o amanece a veces sangrando. Esos pacientitos generalmente son porque se han hecho un trauma, puede ser un mes, un año antes, y nosotros sabemos cuando hagamos anatomía de la nariz, todo el tabique nasal, incluso las paredes laterales nasales, son muy vascularizadas. Esto es como pregunta de banquito, del plexo de Kieselberg. El 90% de sangrado de esos niños, sobre todo en la infancia, va a ser de esta zona, del área 2 de Cote, que también les voy a decir que memoricen esas áreas. En esta zona, si ustedes hacen por eso en el manejo, van a ver que lo principal es compresión en esta zona. Entonces, en la primera parte, más o menos en un promedio de 10 a los 10 años, es más varices septales. Va a ser diferente las causas en personas mayores y en adultos, ¿no? De 45 a 65 años, que usualmente puede ser también por contusiones, también varices, ¿ya? Pero en el sangrado de un niño, por ejemplo, no va a ser un sangrado masivo. En un paciente de 45 a 65 años que vienen sangrando, ellos sí son para taponamiento, son un poquito más, digamos, entre comillas, un poquito más grave el sangrado en ellos puede ser difícil de controlar también. En un niño un poco difícil que le tapones, porque generalmente en estos pequeñitos se ven con compresión digital nomás. En este paciente es generalmente taponamiento o cauterización. Factor principal en niños es traumatismo. En adultos mayores ya va a ser por otras causas anatómicas, por ejemplo, tabique desviado. De hecho, su trauma también podría ser la causa. Y hay otros factores que los predisponen, los puede ser tumores. Otras cosas de acá. Vamos allá, con lo que vamos avanzando. ¿Cómo es el tratamiento de la epistaxis? Vamos a avanzar. Esta zona, el área 2 de Kotle que les dije, donde está formado el plexo de Kieselberg, está formado por esta. Yo les voy a preguntar quiénes son los que conforman toda esta arteria labial superior, ustedes dicen, ¿no? Etmoidales, anterior y posterior. Hay ramas terminales de la esfenopalatina, ¿ya? Y la palatina mayor también. Entonces, esa va a ser la respuesta. Esto es en epistaxis anterior. En epistaxis posterior, la respuesta solo es esfenopalatina. ¿Ya? En anterior siempre plexo de Kieselbach, posterior esfenopalatina. En la epistaxis anterior, el tratamiento va a ser un poquito más alcanzable, más fácil, desde simplemente la compresión nasal.
Nosotros sabemos que esta bóveda o este cuarto que vamos a decir que es la nariz, en una parte, en el techo al menos, tiene una parte ósea y todo el dorso, 2/3 casi son cartilaginosos y tenemos, ¿no es cierto?, las alas nasales. Por eso el tratamiento inicial, sea en niños o adultos, siempre va a ser esto, la compresión digital de las alas nasales. Ustedes a veces tienen información de que comprimen más o menos al nivel de los huesos propios, pero no es así. Es siempre a nivel de las alas nasales, porque como ustedes saben, como mecanismo para realizar mejor la coagulación, necesitamos primero compresión en cualquier herida, ¿no? Si ustedes hacen una compresión por 3 minutos, ya 5 minutos, generalmente en el niño se va a detener el sangrado, y en el adulto, si es que está aquí y no es un vaso grande, sí se va a detener también el sangrado. Entonces, si es anterior es plexo de Kieselbach, posterior es seno palatino. Los niños generalmente es trauma, locales, manipulación, siempre van a sangrar más. Los que tienen varices septales, siempre que están resfriados, sangran más. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con lo que es la mucosa nasal, y en mucosa nasal se dematiza cuando hay pues, un resfrío común, cuando el paciente tiene rinitis alérgica, un paciente que está con sinusitis, los pacientes que usan medicamentos que tienen que ingresar por la nariz también a veces irritan la fosa nasal o hacen que se reseque la fosa nasal. Hay otras causas un poquito más distantes, como serían tumores. Es muy poco común tumores en niños, ¿ya? Pero también podría encontrarse. Por eso, paciente que tiene sangrado, siempre se debe ver. Observas, si tú encuentras esto dilatado, porque lo van a ver fácilmente ver con un espéculo nasal, ya, el diagnóstico está y los calman a los papás, cauterizamos, o a veces les mandamos solo cremitas y ya terminó. Pero si ustedes no tienen la causa del sangrado y el paciente, el epistaxis no solo puede ser manifestación de esto, de algo que hubo acá o de vasos dilatados, a veces puede ser manifestación de un tumor que está aquí, atrás. Entonces, si ustedes no ven la causa de sangrado y el paciente tiene otros signos que acompañan, que los papás dicen, doctora, duerme con su boca abierta, sangra, sí, para acá, pero también hacia la garganta sangra, y también le salen mocos verdes de esa zona, de esa fosa nasal nomás, de donde sangra. Entonces, ustedes si les dice eso, ya no están pensando solo en varices septales. Si les dicen, un niño sangra hace una semana, huele mal esa fosa nasal, ¿me lo pasaste la lista? Sí, le envío. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces son 30. ¿Está Iván Concha? Sí, sí, doctora, Ya. presente. Iván, dime, ¿qué crees que sería? ¿Tú en qué pensarías si es que viene un papá, ¿no? Dices, ¿sabe qué, doctor? Hace una semana que le sale algo maloliente de la fosa nasal derecha y está que sangra toda, solo esa fosa nasal. El otro lado está tranquilo, pero esa zona está obstruida. ¿En qué estás pensando? Más o menos, ¿en qué pensarías? Y le exploras y no ves la varices septal, solo ves así como moco medio espeso, así, medio verdoso, amarillento, así. Y te acercas y huele mal, huele a podrido. ¿En qué pensarías? Tal vez podría ser una causa infecciosa o... Pero si huele mal es infeccioso, ¿no? ¿Pero qué podría ser? Te dice recién hace una semana. Doctor, mi hijo tiene 4 años y hace una semana está así. Una sinusitis, doctora, podría ser. Claro, puede ser también una sinusitis. O sea, todo lo que sea inflamatorio puede ser. ¿Pero qué creen que podría ser? A ver si Jordi Vargas... ¿Está? No está, ¿no? También como que me lo llamas lista. Solo de esto, de hoy día, tú como me lo llamas lista, me lo marcas. En esta hojita que tienes, me lo pones la fecha en el cabezal y me mandas la lista. ¿Quiénes han faltado hoy día? ¿Ya? Rodrigo, Romaña, Edgar Rodrigo. ¿Tú qué piensas que sería? Bueno, por ejemplo, es infeccioso. Ya, ¿pero por qué? ¿Por qué hace una semana recién? Entonces, para que nunca se olvide, ¿ya? Si viene un niño pequeño con mal olor,
recién tiempo, una semana o 2 semanas, generalmente es un cuerpo extraño, porque el niño está jugando, se ha metido el cuerpo extraño, se ha habido infección, por eso huele mal y el moco, y por eso también generalmente se inflama toda la mucosa y hace epistaxis. Entonces huele mal. Si es un niño o un paciente especial también puede ser, que se haya metido el cuerpo extraño. Si es epistaxis con mal olor, todo, tienen que pensar en eso, pero también hay otra posibilidad. Puede ser un tumor que se haya necrosado también, pero obviamente es más alejado, no es más fácil que un niño se ponga ahí un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Están, digamos, a cada 10 horas. Pues le ponen siempre les voy a decir eso, memoricen, su algodoncito, en todo lado hay algodón. Lidocaína en todo hay, porque en cualquier posto o centro de salud ustedes pueden suturar, y tiene epinefrina. Se preparan su concentrado de lidocaína con epinefrina, lo manchan el algodoncito, lo meten a la fosita nasal. Como son niños, nunca colaboran, entonces le hacen su altada, ¿no es cierto? Colabora alguien, les agarra el cuerpito, otro agarra la cabecita, le ponen el algodón, un poco les va a descongestionar. Como tiene epinefrina, se descongestiona y pueden ver, y a veces ven algo de color. Entonces, si lo ven y tienen una pincita adecuada, lo pueden sacar y ya no lo están refiriendo. Otra opción es, obviamente, le van a dar antibióticos, así, ¿no? Antibióticos, desinflamantes, y le pueden recetar lavados nasales también. O a la mamá enseñarle con esa perita que hay para aspirar, con eso también puede aspirar o hacer lavados nasales. Entonces, niño menor que viene con mal olor, probablemente sea un cuerpo extraño, y a veces los papás se dan cuenta ya a las 2 semanas. Entonces, eso es una urgencia, pero nasal. Pero también puede hacer epistaxis, sí. Doctora, una pregunta. ¿Y si en caso fuera como tal más crónico, son tiempo más prolongados, podríamos escuchar sinusitis? Sí, en niños un poco difícil, en adultos sí, pero en la sinusitis, por más que tengan sinusitis crónica meses o años, generalmente no huele mal. El paciente tiene, la sinusitis es sí o sí, descarga posterior el moqueo que tienen y la obstrucción nasal, pero no huelen mal los pacientes. Generalmente la incomodidad es para respirar, pero no huelen mal, a menos que sea algo muy infeccioso, así. Pero ni así, ni los que tienen los mocos verdes así espesos, ni siquiera ellos huelen mal. Lo que sí, lo que se está pudriendo ahí dentro, sí huele mal. Como les dije, sí puede ser cuerpo extraño, o a veces es un tumor que se está necrosando. Incluso vienen pacientes con miasis, y a los que son digamos, de puerto, pueden venir así porque huele tan mal y está podrido. Hace una semana tuvimos hace 3 días recién le dimos de alta un niño de 3 meses. Había hecho una otitis, supongo, y había entrado miasis, pues le habían sacado 5 gusanos ya. Y aquí ha venido referido, le hemos dado antibiótico, todo, pero ya no encontramos. Cuando entramos ya no encontramos, ya solo hicimos exploración, no, menos mal no había. Pero donde hay mal olor, si hay esa posibilidad, sí entra miasis. ¿También, doctora, podría ser una perforación septal? Sí, pero las perforaciones septales dependiendo por qué. Si es por una causa, digamos, necrosante, sí puede oler mal. No, la perforación septal sí te hace sangrar. Si me hablas de epistaxis, las epistaxis sí, casi todas las perforaciones septales sangran, los bordes son muy resecos. Lo que decíamos en la mañana con alguna de sus compañeras es, nuestra nariz es como este cuarto y siempre hay circulación. Va a entrar por allá, por esa puerta. La circulación es así, en esta dirección, es unidireccional. Todo sale solo por esa puerta, porque ahí es la salida. Todo solo sale para allá. Sean nuestros senos paranasales, nuestro oído, todo solo tiene una sola dirección. Y para que todo se barra, porque tenemos cilios, ¿no es cierto? La mucosa nasal. ¿Cómo es la mucosa nasal o mucosa respiratoria? A ver, dime esas preguntitas para respirar. ¿Cómo es? A ver, ¿quién me dice cómo es la mucosa nasal? De histología, ¿cómo es? El epitelio cilíndrico sería lo certificado. Y sí, ¿no? Células caliciformes que producen Ya. Entonces, el epitelio justamente es ciliado porque es como una esponjita, es como olitas que pasan y todas las olitas se llevan allá. Nosotros producimos más de 1 litro, 2 litros, hasta 3 litros de moco en todos nuestros senos paranasales, y ni cuenta nos damos porque todo está siendo transportado, todo el rato hay transporte mucociliar hacia orofaringe, nasofaringe, nasofaringe, orofaringe, y lo tragamos. Ni cuenta nos damos, así como producimos saliva todo el rato, ni cuenta nos damos porque estamos tragando algo automático. Todo el rato todo está en limpieza, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay una perforación septal?
es como que le ha sacado un pedazo del camino, o sea, de acá avanza para allá todo, el moco está saliendo por acá todo, y le quitaste todo este segmento, entonces no hay forma como haga el puente, el moquillo de acá y no va a saltar hasta allá, es que hay una deficiencia acá, no hay algo que esté, no hay la escobita, digamos, no avanza por acá, entonces en esta zona se va a acumular moco y se reseca, y de ahí ya sigue avanzando. Generalmente todo donde haya resequedad de moco, el desprendimiento de costra va a hacer que de esa zona haya epistaxis. Toda perforación septal de sus bordecitos siempre va a sangrar, porque hay una disrupción de eso, de esa microcirculación de moquillo que debería haber, hay disrupción. Entonces tiene que estar bien la nariz. Por eso los pacientes, quienes hacen sinusitis crónica, por ejemplo, los que tienen disquinesia ciliar, todos los que tengan problemas Los cilios. en movimiento de cilios van a hacer sinusitis porque no se mueve ese moco. Quienes también, los que tienen rinitis alérgica, como está muy inflamada la mucosa, los cilios están, hasta este tamaño, digamos, son los cilios, pero el moco es tanto, o la edema es tanto, que hasta que el edema. No hay forma como se mueva porque están ahí como en una gelatina los cilios y no pueden, y el moco está por aquí encima, no pasa, entonces no circula todo el moco. Otras causas de epistaxis, sí, como dice, perforación septal. Otras, por ejemplo, en las fracturas, traumas, también va a haber epistaxis por el edema que ha habido de la mucosa, ¿no? Los repetitivos crónicos, los que tienen alergia, los que todo el rato se están sonando la nariz, todo el rato van a hacer trauma en ese plexo de Kiesel, ¿ya? Entonces, hay muchas causas. Obviamente también hay otras sistémicas, ¿ya? Pero quiero saber cómo lo van a manejar, porque de leer pueden leer todas las causas, buscar las más especiales, todo. Necesito, pero que sepan más o menos cómo, porque vamos a repasar al inicio. Primero vamos a hacer nariz, entonces vamos a repasar toda anatomía, fisiología, eso se va a encargar un grupo para la siguiente clase. Repasamos todo, les hago algunas preguntitas relacionadas a lo que hemos hecho hoy día. Les pregunto para que se les vaya ahí ligando. Como cualquier paciente ingresa, ¿no? Le van a preguntar su anamnesis, todo, ¿no? Y le van a hacer un examen general en su cuerpo también, porque no vaya a ser bien sangrando, ustedes solo se dedican, sangra de acá, le ven una venita, lo cauterizan y no vieron todos los moretones que tiene en todo su cuerpo. Entonces tienen que hacer examen como a cualquier paciente general, ¿ya? O tienen que preguntar antecedentes, a veces tienen cualquier antecedente de hematológico, tienen que saber eso. Y le ven su nariz, ustedes pueden conseguirse este espéculo nasal, nos va a ayudar solo a abrir un poquito. Ustedes saben que desde este borde de la nariz hasta la faringe son casi 7, 8, 9 centímetros de acuerdo a cuán grande sea nuestra cabeza. Entonces, con el espéculo podemos ver hasta el área 2 y un poquito más, ¿no? No vamos a poder ver hasta el fondo. Generalmente, si yo sospecho en algo posterior, tengo que hacer una endoscopía. Pero si no, con este espéculo puedo ver más o menos. Incluso puedo ver si tiene desviación septal. Los pacientes con desviación septal también sangran. Y para que les quede otra vez claro, si aquí yo los veo a toditos, casi todos van a tener tabique desviado, pero leve. Por mucho que respiren bien, casi todos tenemos el tabique desviado, sea por cuando nacimos, sea porque nos caímos, cualquier cosa, pero no todos son para operar. Se operan ¿quiénes? Los que tienen síntomas, ¿no? Respiración oral, sienten obstrucción nasal, esas cosas. Pero todos tenemos tabique desviado, entonces no a todos se operan. ¿A quiénes les va a molestar más? A los que aparte del tabique desviado, que también uno de los signos del tabique desviado también es epistaxis, y hacen epistaxis recurrentes, y por eso es más que se operan, porque cada 2 años están que se cauterizan y se cauterizan. ¿A quiénes les molesta más lo que es la desviación septal? A los que tienen algo más, como rinitis alérgica, porque ellos, sobre encima que tienen su tabique desviado, tienen la mucosa edematosa. Tenemos otra vez que si este cuarto es la nariz y hemos dicho tiene que haber un transporte importante, y digamos este cuarto está dividido en 2, así, por un tabique, ¿no? Y está el tabique dividiendo acá esa zona y esta zona. Encima si hay edema en todas las paredes, que el tapiz debería ser como esta cortina así delgadito, ¿no? Pero en vez de tener un tapiz, los con alergia tienen pero unos colchones hasta acá, siquiera casi tocando el tabique, o sea, todo es acolchonado. Encima que no se transportan y lo sienten todo el rato tupido la nariz porque está viendo contacto casi de mucosa de acá de la pared con la mucosa del tabique, están casi chocándose y están que se suenan, ¿no? Los pacientes se suenan todo el rato y hacen lesión acá. Ellos usualmente hacen epistaxis.
digamos, no tiene tabique, digo, no tiene rinitis, pero su tabique está tan desviado que el aire, que tiene que ser húmedo y caliente en la nariz, siempre el aire tiene que ser húmedo caliente. Si la nariz está mal, el aire es frío, frío, frío. ¿Qué hace? Golpea siempre el aire frío a una sola zona. Es como golpear esa pared todo el rato, solo esa zona, esa parte se va a descascarar, ¿no? Se va a pelar. Igual la nariz, tiene mucho vaso sanguíneo, la zona donde es más golpeada se dilata, y nuestros vasitos se dilatan y por eso contienen sangre. Entonces, epistaxis también es por tabique desviado. Entonces, ¿tienes que hacer examen físico? Sí, porque puede tener su tabique desviado, o simplemente puede tener varices simples si lo cauterizas, ¿no? Pero si tiene tabique desviado, le dices, en un futuro te vas a tener que operar probablemente, y encima tú le preguntas otras cositas, ay, sí, duermo con mi boca abierta, estoy roncando, otras cositas más. Tienes que distinguir las hemorragias anteriores y posteriores. Anteriores son las que les dije del plexo lequiesel. En las posteriores, los pacientes van a decir, se me pasa más para atrás. También otra forma, es un poquito difícil de distinguir si es anterior o posterior. Generalmente viene sangrado, digamos, fuerte, y ustedes no van a tener cauterio, nada, pero sí, tienen que detener el sangrado. Entonces, lo primero que han hecho es compresión, ¿no? Digital, 3-5 minutos no dejó de sangrar. Sigue ahí el paciente sangrando. ¿Qué van a hacer lo siguiente? ¿Cuál es lo siguiente? Si no ha sangrado, digo, sigue sangrando, han hecho compresión digital. Con anterior, con gasa. ¿Sí saben hacer taponamiento? No, Ya. No, eso es para operar. Si no se ve con compresión, ya es taponamiento, sea en niños o en adultos. Entonces vamos a ver este video. ¿Ya? Acá creo que tengo. Primero hemos dicho compresión, después tengo unos videitos por acá. Este creo es cauterización, si tendrían en delante los que hemos... En este caso vemos una hemorragia en fosa nasal derecha que hemos contenido mediante un poco de presión con anestesia tópica y un poco de adrenalina, y posteriormente, una vez localizado el punto sangrante, lo hemos cauterizado. Esa puntita que están viendo es nitrato de plata, ¿ya? Nosotros tenemos, pero en líquido, entonces lo ponemos solo un hisopito y le hacemos el toque, pero no puedes cauterizar cuando está sangrando. Generalmente identificas el vaso, lo comprimes, seca un poquito, lo ves el vasito y le pones nitrato, esto lo va a quemar, lo inflama, y todo tejido donde se inflama se hace una herida, la costra cae y hay tejido nuevo por dentro. Entonces es una cauterización química, lo hacemos en niños, por ejemplo, pero tienes que identificar el vasito. Eso es Mediante la lo aplicación de nitrato importante, de plata. es que Arriba a la tienes derecha podemos ver que tienes que sí o sí identificar el vaso, porque si no tu paciente va a ir, tú lo vas a cauterizar, y si era de otro lado, tu paciente ya no va a confiar en ti. Y si no, le tienes que avisar, sabes que no estoy segura de que sea de este vaso. Si vas a seguir sangrando, tienes que volver y volvemos a buscar, ¿ya? Siempre puede aparecer un vaso, ¿no? Claro, en la mañana había un vaso grande, decíamos, de acá sangrará, ¿no? Íbamos a cauterizar ese vaso, pero el paciente decía, no, es que yo siento que no sangra de ahí, sino de más arriba. Y se sonó y realmente sangraba de otro lado que ni se notaba. Entonces tiene que identificar bien el vasito que está sangrando. Vamos a bajar un poco el volumen. Y acá lo que están haciendo es aspirar, está sangrando y aspira. De acá arriba viene el sangrado y aspiran, están con un aspirador, aspiran. Supongo que quieren identificar de dónde está sangrando. Lo aspiran para ver, más o menos de ahí arriba está. Vamos a ver. Este es el electrocauterio. Aspiran y por ahí lo van a quemar. Cuando hacen endoscopía sí se ve, pero todo está acá inflamado, todas las paredes están inflamadas como llena de costra, algo así, medio secos, mocos secos acá. Aquí es como que hubieran cauterizado en esta zona, se ve así negrito la cauterización. Han cauterizado este vasito. ¿Vieron que salió un mito? Esto es lo que han cauterizado. Este aparentemente es como un chupito. Cuando ven el vasito sanguíneo, se en endoscopía, no es así que se note un vaso así como nuestro dibujo acá. Se ve como un cerrito, así como un volcancito pequeñito, y ese
tú lo despiertas y se bloquea así, pero como manguerita está. A veces es difícil contenerlo, entonces a veces le ponemos una gasita y tratamos de contenerlo, pero lo tienes que ver, porque si tú le ves, pones epinefrina, como hace vasoconstricción, tú le pones y se desaparece. Y luego ya no sabes ni qué cauterizar. Entonces, generalmente tratamos de ponerle así suavecito nomás. Vemos el vasito, ya más o menos ves dónde está y recién lo quemas. Entonces, el manejo, compresión, taponamiento para ustedes, porque no van a tener cauterización. Entonces, compresión, taponamiento anterior, ¿no? Y si es que no cede, a veces recién así se descubre un sangrado posterior, porque no cede con su taponamiento anterior. En el taponamiento anterior ustedes están tratando de abarcar todo este plexo, todo esto, hasta acá, pero ya hay veces le ponemos un taponamiento, pero hasta acá si quieren. Y aún así no cede, eso significa que está muy atrás. Y ahí sí tienes que hacer un posterior, y en los posteriores hay diferentes formas de hacer. Uno puede ser con una gasa, que va a estar medio difícil que hagan. Lo más fácil es que hagan con una sonda, es que le meten la sonda por acá, la sonda Foley, y su seguro lo inflan así casi con, dependiendo 10 es esa, que te cubra todo este cabo. ¿Cómo se mete la sonda? Que ahorita vamos a ver un video. Metes la sonda por el piso nasal, como apuntando acá hacia la oreja. Por el piso, porque ahí te va a interrumpir los cornetes, que ahorita vamos a repasar para que más o menos lo entiendan. Pones, mides más o menos y le dices abre la boca y tienes que ver la colita de la sonda. Una vez veas la colita de la sonda, recién inflas, siquiera tus 10 cc y jalas. Cuando tú jalas e inflas tus 10 cc, esto se va a quedar acá. Eso se va a quedar acá. El seguro se va a quedar acá. Lo insuflado, generalmente insuflamos con agua, con unos 7, 10 cc. Y acá ya va a estar cerrado completamente hacia nasofaringe, ya no pasa nada, ¿no? Y taponamos con gas así en forma de acordeón, toda esta zona. Entonces, eso es un taponamiento, le llamamos posterior, pero en realidad es un combinado, es antero-posterior. ¿Quiénes sangran más? Los sangrados más terribles pueden ser de esta etmoidal anterior. A la vista viene el sangrado de ahí arriba. Y anterior sería, ¿no? Y este posterior de esfenopalatina. Los otros son muy controlables, porque el plexo de Kieselbach es más fácil de controlar por la accesibilidad, pero cuando es de acá es un poquito difícil. Entonces, ¿qué haces? Le haces un taponamiento. El normal es de inferior hacia superior acá, taponas, pero cuando de mí sangran mis pacientes de acá, yo de frente les meto la gasa acá. Y de ahí voy haciendo mi acordeón de arriba, de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba. Entonces vamos a ver el videito. En este caso, Entonces, ustedes tienen que hacerse estos tapones nasales. ¿Ya? Se pueden hacer así tal como lo están viendo, una gasa nomás lo extienden y lo doblan, que no haya bordecitos que sobren. Y el taponamiento no se pone de frente el borde distal. Como ven, mira, casi del medio lo está agarrando, porque si tú pones el distal, la punta de frente adentro, a veces en los días la punta se cae hacia atrás y un día va a aparecer acá la punta y hasta se puede asfixiar el paciente. O sea, se puede pasar hacia acá. Tienes que poner una parte así del medio y la punta se queda acá y lo otro sigues metiendo y sigues metiendo. Ven que mete poco a poco, ¿no? Como un acordeón está haciendo, como esto. Han metido primero esto, luego está haciendo así, así. Está tratando de hacer esto hasta el techo. Ese es un taponamiento anterior. Si no tienen ustedes furacin, generalmente les decimos pongan algo vaselinado, furacinado, aunque sea mojado nomás. Pero la cosa es que ese rato tienen que contener el sangrado porque los pacientes, generalmente los que sangran así terrible, les he dicho, los niños no, son adultos, generalmente 45, 60 años, hipertensos, diabéticos, así complicados, con infección, sea sinusitis, se hayan golpeado, pero sangran terrible. Entonces, lo primero que ustedes hacen, los materiales son una bayoneta y un espéculo, algo que les abra la nariz y la bayoneta, que es esta pinza, es como una Hudson que conocen, pero larga y media doblada. Con esa bayoneta van a meter, mira, hasta dónde entra en la primera vuelta, casi hasta atrás, o sea, casi entra 5 a 7 centímetros, casi así este nivel. Acá entrar es casi, les he dicho, de este borde hasta acá,
son casi 7 centímetros. Entonces la bayoneta más o menos viene de 7 por 5, 7 de esta zona, tiene 7 y de este lado casi 5 del manguito que van a agarrar. Entonces meten así, luego sacan su bayoneta y luego vuelven a agarrar desde acá al fondo y vuelven a meter, de forma que van a hacer esto. Entonces, si no tienen vaselina, si no tienen furacil, aunque sea solo mojan un poquito la gasa y siguen metiendo. Miren, van a ver, es que hacer un taponamiento es como un maltrato tanto para ti como el paciente, porque ese rato no lo puedes ni sedar. El paciente tiene que estar consciente, porque si no se puede atorar, se puede aspirar. Tiene que estar despierto para tragar. Traga o escupe por último, pero generalmente lo traga. Entonces es así de ese rato el paciente. Hay otro de una vuelta. Este solo es el taponamiento. Hay uno de una vuelta. Ahí está. Es así, viene el paciente así, estoy sangrando, está atorándose, prácticamente está atorándose con su sangre y le pone, ¿no?, la sondita, como habíamos dicho. Acá ni siquiera ya verifica, más o menos se calcula nomás y de frente lo infla. Aquí está el segurito y el paciente sigue sangrando, está casi asfixiándose, bien, está escupiendo ahí. Le ponen su seguro probablemente de unos 5, 7 o 10 cc dependiendo y él jala para que se tape esta parte posterior, ¿no? Aquí había, lo infló y lo jala hacia adelante. El paciente así está luchando, es como luchar por su vida el paciente, porque también le molesta, le duele, y luego van a empezar un taponamiento anterior. Y eso es solo cómo se coloca la sonda. Los materiales para el posterior son estos. Entonces el manejo, compresión digital, taponamiento anterior, y si no mejora, taponamiento posterior y lo requiere, ¿no? Y aunque sea, podrían hacer un taponamiento, ustedes me dicen, no me han preguntado nada, entonces yo les pregunto, ¿tienen alguna duda de esto, el taponamiento posterior? Doctora, Dime. ¿cuánto tiempo puede estar un paciente con este taponamiento? Justo le iba a preguntar eso a alguien de mis compañeros. Lo ideal con cualquiera de los dos taponamientos, si es anterior, mínimo 3 días. ¿Qué va a hacer el taponamiento? Lo que hace es una compresión tan fuerte de los vasos sanguíneos que esos vasos se van a necrosar. Esos superficiales dilatados, los que sangran, se van a necrosar y se va a hacer una herida. Y debajo de cualquier herida crece tejido nuevo, entonces ya no va a sangrar. Pero si es que era su tabique desviado, pues tal vez a los 2 años otra vez se forman los vasos sanguíneos por el golpe que les he dicho, por la respiración. La respiración hace que los vasitos se dilaten porque está el tabique desviado, por ejemplo. Y en caso si es posterior nos demoramos un poco más, a veces 3, 4 días, pero yo puedo dejarlo hasta 6 días. Cuando veo un paciente, un abuelito digamos que usa anticoagulante, es diabético y todo, ese paciente para cauterizar también está difícil porque yo no le puedo infiltrar líquido con EPI, a veces son hiperreactivos. Le pones una pizca de epinefrina y vuelve a su presión, hacen unas presiones de 200, tanto así. Entonces no me arriesgo, sé que va a ser incómodo para el paciente, pero no me arriesgo, el otro sería peor, puede ser un infarto cerebral, cualquier cosa. Lo tapono, le pongo si es fácil de controlar su taponamiento anterior, 3, 5 días, a veces incluso vienen oliendo mal, van a ver cuando le sacamos el tapón, pero tú le sacas el tapón, es como cauterizar. ¿Por qué? ¿Qué hace la cauterización? Quema vasos, mata, necrosa vasos y también se hace la herida, pero es más pronta. La recuperación ya no va a estar como un tapón. En cambio, el tapón es molestoso, porque no es que le pones el tapón y la pasa feliz el paciente. Uno, no respira. Lo otro es que todo el rato, como hay un cuerpo extraño, nuestro cuerpo produce más moco. Le va a molestar ahí el moqueo, no va a respirar bien, no va a dormir bien. Puede ser sinusitis post-taponamiento, sí, porque te estás tapando el drenaje. Entonces vamos a ver eso como una preguntita. ¿Qué pasa para conocerlos? A ver, Arturo Zapata, ¿está?
está, no? Delegado, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, me los apuntas, por favor, la asistencia, ¿ya? Así me voy a recordar desde la primera clase. Joseph Romero. No está tampoco, ¿no? ¿Joseph? No. Nicole Yaxa. Nicole, a ver, dime el drenaje de los senos paranasales. ¿Quién drena en el medio inferior? Ya, para que entonces. Shamira. No está, ¿no? Yadira. ¿Quién drena en el medio? Es el seno frontal, el seno maxilar y creo que puede ser el seno Sí, en el poder lo dividimos en dos, anterior y posterior. Entonces, el anterior, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen el taponamiento, En este caso, cuando hacen el taponamiento, obviamente tapan tanto lo que es tabique y también pared lateral. Entonces, se van a tapar el drenaje de todo. Y obviamente puede hacer sinusitis sí el paciente, por eso todo paciente con taponamiento tiene que llevar antibiótico. No solo ponerle la gasa con antibiótico. Paciente con taponamiento, obviamente, algo para el dolor, algo para que desinflame, antibiótico, a veces le damos algo que ayude a coagular como ácido tranexámico, por ejemplo, y indicaciones generales. Ese paciente no puede ir a su trabajo, el paciente debe dormir semisentado porque si no, no va a poder respirar. ¿A los cuántos días, ha dicho, sacamos los tapones? Dependiendo. Si era un sangrado así terrible, yo prefiero hasta dejarlo 6 días. No me importa que huela mal, yo sé que le estoy dando antibiótico, lo estoy controlando el tercer día y luego cuando le voy a sacar, pero yo sé cuando saque ese tapón, yo ya sé que no va a sangrar. Está garantizado como si estaría cauterizado. Si es que hay pacientes, tú le pones anterior y posterior y siguen sangrando, y has hecho buen taponamiento. Entonces tienes que entrar sí o sí, esos son los que entran a la sala de operaciones. Y tienes que buscar el vasito, tienes que a veces hacer como clipajes, tienes que a veces no solo cauterizar, tienes que hacer como poner un punto en ese vaso sanguíneo. Generalmente esos son los posteriores, los que vienen del estenopalatino. ¿Ya? Esos posteriores. Entonces, ahora vamos a seguir con otra urgencia, porque tampoco es emergencia, que es la fractura nasal. Ustedes saben que la nariz es lo más prominente de la cara. El paciente que se golpee la cara, lo más probable, si hay alguna fracturita, siempre va a ser nasal. Y generalmente, la mayoría son contusiones, ¿no? Pero lo principal es que se va a dañar la nariz si es que hay algo fuerte, siempre, porque es lo que está sobresaliendo de la cara. Entonces, ¿esto de la fractura nasal es emergencia? No, porque en sí la fractura yo la puedo corregir en 7 hasta 10 días máximo. Lo puedo mover todos los segmentos que se hayan roto. No es una emergencia, pero es urgencia. Más porque todo paciente que va a tener el golpe, como pueden ver, se puede lateralizar tanto. Por ejemplo, esto es algo antiguo, muy antiguo, porque miren, ni se ha hematizado ni nada, o tal vez es algo a los 6 o 7 días, está muy, incluso parece una S, ¿no? Esto no solo va a dañar los huesos propios de la nariz, yo les he dicho, es 1/3 de acá hueso y 2/3 es cartílago. Entonces, ¿qué va a pasar? Como cuando hay golpes en la oreja, ¿qué puede haber? Un hematoma, ¿no es cierto? Que va a separar el cartílago. Todos los boxeadores hacen a veces orejas de coliflor. ¿Por qué? No se alimenta el cartílago. Como esto tiene mucho de cartílago, pasa lo mismo. La urgencia, ¿por qué es de ver una contusión nasal? Es por descartar un hematoma septal. Es la urgencia porque si yo veo el hematoma, sea a los 2 o 3 días, tengo que drenar. Por eso se ve la contusión septal. Ustedes lo ven, no, o las contusiones nasales vienen en emergencia, pero no por la fractura. La fractura lo puedo todavía un poco dejar para más tarde, ¿no? O para dentro de 3-5 días, pero el hematoma no, porque el hematoma va a matar cartílago. Si el paciente no le drenas el hematoma que está dentro de la vista, se ven como 2 prominencias que ahorita les voy a mostrar, va a ser esto en silla de montar, nariz en silla de montar, porque los 2/3 de acá, lo que dan la formita a nuestra nariz, es cartílago. Si el cartílago se reabsorbe, se va a caer y es nariz en silla de montar. Y eso va a traer, obviamente, algo estético,
pero lo principal va a ser respiratorio, porque la nariz no solo depende del tabique, depende de válvulas. Nosotros cuando, digamos, operamos una rino, no les hacemos más elevadito porque es más estético nomás. Cuando ustedes se elevan la punta de la nariz, en algunos seguros sí se va a notar mucho, respiren así normal, pero si ustedes hacen la puntita más elevada, se respira mejor, porque estás abriendo, es como abrir la puertita. Es una válvula, esto se llama válvula nasal externa. Entonces, a mí de nada me va a salir un tabique recto si la puerta está cerrada. Entonces, eso es importante. Y hay otra válvula también interna, es por esas tiritas que se pone el vínculo, que hacen propaganda, todas esas tiritas. ¿Qué hacen esas tiritas? Lo que hacen es abrir la válvula, y esa es la válvula nasal interna. Le pegas acá, le haces así, se abre la válvula nasal interna, y se va a sentir mejor ingreso de aire. Eso es porque estás disminuyendo resistencias en la nariz. Entonces, cuando hay estas alteraciones, se alteran válvulas. Por eso, pues, luego, este por ejemplo ya me parece que debe ser activo. Es lo más frecuente siempre en varones más que mujeres porque son más arriesgados. Segunda, tercera década, también mucho nos traen niñitos por caídas, accidentes, todo. Y un tercio se asocia al alcoholismo, a lesiones deportivas, accidentes. De toda la nariz, de todo, este es el septum, ¿ya? Pared medial nomás de la nariz. Cartílago es solo esta zona, ¿ya? Porque aquí está el borde y aquí está la lámina perpendicular del etmoides. Este cartílago, si se reabsorbe, esta nariz se va a sentar así, se va a ver en silla de montar. Huesos propios de la nariz son estos dos huesitos, estos cuadrangulares, solo ocupan un tercio, ¿no es cierto?, más proximal, y toda esta parte es puro cartílago. Todo el techo nasal, todo lo que nos tocamos acá suave es puro cartílago. Si hay hematomas se pueden necrosar y se puede hundir solo esta parte, por ejemplo. Entonces puede haber, de acuerdo a cómo sea el mecanismo del accidente, puede haber diferentes tipos de fracturas. Puede ser poli, puede ser solo uno, pero nosotros tenemos que cuidar esta área acá. Nosotros llamamos el área acá donde se une el huesito con el cartílago. Entonces, estas alitas también que tenemos, que en los morenitos son más anchas y así, por eso son base ancha los morenitos. Esto es puro cartílago, este se llama alar inferior, este es el alar superior o triangular también le llamamos. Entonces mañana, por ejemplo, a los que rotan, hay una rino, pero es abierta. Entonces me gustaría que vean los que rotan, los que les toca rotación, mañana va a haber una a las 6 de la mañana. Si quieren una rino abierta, para que vean esto, ahí sí les puedo mostrar estos alares, les puedo mostrar este cuadrangular porque va a ser abierto. ¿Por qué el problema? Porque se va a hacer el hematoma. ¿Y de qué se nutre el cartílago? De las arterias. ¿De qué se nutren los cartílagos? ¿Los cartílagos tienen irrigación? No. ¿Sí? Luis Montesinos. Espera. Luis, ¿tienen irrigación los cartílagos? Creo que creo que depende mucho de qué cartílago también. Digamos, algunos son vasculares y otros son avasculares, como por ejemplo. No, ninguno es vascular. Todos los cartílagos, todo, se nutren. En nuestro caso nasal es del tejido periférico adyacente. La mucosa, lo que les recubre, eso es lo que les va a nutrir a los cartílagos. Por eso los cartílagos son, yo les digo, nobles. Tú puedes sacar un cartílago hoy día, digamos. Yo saco un cartílago un cartílago septal, lo puedo tener remojado 1 mes, 2 meses, yo lo puedo colocar donde hay mucosa y ese cartílago prende, mientras esté desinfectado, no hay infección. Es avascular y también es difícil que transmita enfermedades, no tiene sangre ese cartílago, y ese cartílago puede vivir fácilmente, pero tú le dejas 2-3 días en zona infectada y ese cartílago se va a necrosar, por eso pueden hacer perforaciones postraumáticas, puede haber perforaciones septales, puede haber que se hunda toda esta zona, ¿no? Entonces, de hecho, paciente con trauma nasal va a tener sangrado, por lo que ya hemos hablado de epistaxis, ¿no es cierto? Va a haber sangrado. Entonces, ¿cómo haces la solución a estas fracturas nasales? Primero les he dicho descarten hematoma, entonces me voy a pasar de frente al hematoma un ratito. De hecho ha tenido epistaxis. Estos son los hematomas septales.
Ven acá como dos cositas, se ven dos zonas abombadas. Y tú lo pinchas y sale sangre. Es como un globito que está ahí dentro. Y a veces vienen así ya, también igual de la otra semana, vino un niño de 7 meses, le habían hecho caer, los papás vinieron, no, se ha caído hace 2 días, y tú le veías y veías estas dos bolitas así, igualitas. Decíamos, ay no, urgente, lo metemos a sala de operación, como es 7 meses, ¿qué va a colaborar, no? Entonces, en sala de operaciones pinchamos, y no sale hematoma, sino sale pus. Cuando sale pus, eso quiere decir que es hace más de 2 semanas, y a la mamá pues decimos, la verdad, dinos, y sí nos dice, sí, ha sido casi más de 10 días que estaba ya, y ya se había infectado el pequeño. Y hoy día le saqué las plaquitas nomás, porque cuando hay un hematoma septal, digo, cuando hay un absceso ya septal, y el absceso sí se va a comer ese cartílago, ese bebé no va a desarrollar bien esto. Posteriormente sí se le puede hacer como una especie de, se le pone cartílago para reconstruir la nariz, pero cuando ya sea un poco más grande o si le dificulta mucho para que respire cuando sea de 5 años así, sacamos, pero en su caso me daría pena, así de la costillita sacamos como 2 centímetros de su propia costillita y le ponemos ahí como un cartilaguito para que dé forma, porque la cara se desarrolla gracias a la respiración. Si el niño no respira bien, y ustedes, en eso les voy a recalcar cada rato, los que no respiran bien no desarrollan bien la cara, no desarrollan bien senos paranasales, no desarrollan bien esto, la frente, tienen problemas crónicos de oído. Entonces los niños, la prioridad es que ustedes ven un niño dormir, siempre vean cómo respira. Todos los niños duermen respirando por la nariz. Y eso ni hace sonido lo que respiran. Pero si ven niños respirando por la boca es preocupante, porque no van a desarrollar. La cara se desarrolla casi hasta los 14, 15, 17 años así en varones. Se sigue, los senos paranasales, no nacemos con los senos paranasales, vamos a ver las diferentes edades en las que sigue creciendo y gracias a que respiramos. Los que no respiran tienen a veces así una cara única en esta zona, así. Los dientes también, los huesos no se desarrollan bien, porque todo se desarrolla gracias a aerolización. Y los que no respiran bien, sus dientes así medio salidos son de acá, esto es así medio hundido. La implantación también de lo que tiene que ser una buena mandíbula. Por supervivencia la mandíbula se hace esto y esto para que entre aire porque no está respirando por la nariz. Entonces es muy importante. Y en ese niño, por ejemplo, si yo veo dificultad, yo opero hasta tabiques, hasta en niños, hasta en 7 años, 6 años, no debería tocarlos, pero tiene que respirar. Luego yo les digo, se va a operar otra vez cuando sea más grande, pero tiene que respirar ahora, aunque sea luego otra vez se opera a los 17, 18, pero por ahora hay que garantizar la respiración. El hematoma septal es la urgencia de esos traumas. Ahora, si es que esto es el hematoma, ¿de quién se nutre? Todos los cartílagos se nutren de lo que tengan adyacente, sea mucosa, se llama del pericondrio, ¿ya? El pericondrio es el que nutre. Ustedes van a ver cuando disecamos y entramos al tabique, hacemos un corte y decimos, entra el plano, entra el plano. Entrar plano quiere decir que te metes al pericondrio y lo separas el pericondrio del cartílago. Entonces, como hay un hematoma entre el cartílago y el pericondrio, no hay quien nutre esta zona del cartílago y esta zona se muere. Por 2 causas. Una es porque no le llega nutrición y la otra es por la compresión que está haciendo en las células en este cartílago que está viendo. Como hay sangre donde no debería haber, está viendo acumulación, sufrimiento también de esas células, por eso se mueren. A eso yo diría, es la diferencia con que yo saque un cartílago y lo tengo guardado en algo estéril con antibióticos. Ese cartílago no se muere, porque ese cartílago está tranquilo y tiene mucha resistencia, pero si hay compresión, se va más rápido, se va a necrosar. ¿Ya? ¿Qué más de acá? Empezamos. Entonces, paciente sí o sí va a tener epistaxis, va a tener edema, puede tener laterorrimia, que decimos cuando se lateraliza hacia un lado la nariz, puede estar la nariz hundida porque esto se ha hundido tanto cartílago y hueso. Entonces, ¿qué se hace? Sí o sí, si no lo has hecho ese mismo rato que el paciente tú lo ves con laterorrimia, si no lo has verificado rápido el hueso, se va a edematizar y va a estar difícil de ver para qué lado está, porque está muy edematizado. Lo usual es que le haces un tratamiento desinflamatorio por unos 3-4 días, se desinflama y tú puedes ver mejor, puedes tocar mejor la superficie y puedes ubicar mejor los huesitos. ¿Ya? Puedes hacer una reducción de fractura. Sugerimos las reducciones que sea del día que se ha hecho, si ya está muy edematoso, a los 3 o 4 días. Entonces le damos desinflamantes, le damos antiinflamatorios
que se ponga el calor, digo, a que enfríe todo el tejido, ¿no es cierto? Hielo, así. Y se le puede hacer su reducción a los 3 o 4 días, incluso hasta los 7 días. Entonces, si ustedes tienen pacientes, necesita reducción, lo derivan, pero le dicen que no pase 7 días, no puede pasar 7 días. Ya, otras lesiones, cuando vienen así con traumatismos, no solo es que sangran, no solo que van a tener alguna deformidad por un hundimiento, no solo es hematoma. A veces el paciente después de su accidente tiene epífora, ¿no? Se queda con epífora porque no solo ha habido fractura. Cuando dicen fractura de huesos propios o nasal, no solo es el hueso propio, a veces esta apófisis ascendente también se ha hundido. Y a veces, incluso dentro del ojo, la nariz es como una bóveda y es la pared medial del ojo. A veces ha sido tan fuerte que incluso se fractura la lámina papilácea. El paciente viene así, con su nariz hinchada y también el ojo así como un sapito, así súper hinchado, pero no por edema, sino tú le tocas y hace como si estaría reventando la bolsita, porque tienen para desestresarse, revientas, algo así, como un enfisema. Eso es cuando se ha roto la lámina papilácea. Se puede asociar a esas cosas también, a cosas un poquito más fuertes, también incluso a fracturas de base de cráneo. Un paciente post-trauma nasal puede venir como con fístula LCR, se agacha y gotea algo clarito, que no es moquillo, gotea y encima vienen con mareos, náuseas. Igualito teníamos hace 3 días una colega estaba limpiando, ¿no? Una parte superior, dice, en una grada y se cayó, se estampó contra el piso, se fracturó la nariz y vino, le hicimos una pequeña reducción para todavía no hacer porque estaba demasiado hinchada y a los 2 días dolor de cabeza intenso, náuseas y tenía un poquito de, ella decía, me sale agüita, ¿no? De acá. Entonces era sospecha de fístula del LCR porque finalmente es base de cráneo también la nariz. Por lateral está con ojos y por superior en la parte más posterior, no acá, no donde está la pirámide, sino más posterior, es base de cráneo. Entonces pueden hacer fístula del líquido cefalorraquídeo también, que generalmente es poco, ni en esta zona, puede ser fístula del líquido. Y usualmente suele esperar, se va a cerrar solo, pero no tiene que haber infección, porque la nariz es un lugar muy contaminado, por eso huele mal cuando tienes la gasa 2 o 3 días. Es muy, como es prácticamente un cernidor, todo el aire que estamos pasando está pasando por la nariz. ¿Y quién está limpiando todo eso? Todo ese litro o 2 litros de moco que les he dicho, todo está recirculando, todo pasa hacia el estómago finalmente, todo lo tragamos, esos 2 o 3 litros, con todo lo que hayamos respirado, smog, todo lo polvo, todo lo que haya entrado. No lo estamos sacando todo el rato, el moco no está saliendo. ¿Eso a dónde se va? Hacia la garganta y lo tragamos. En el ácido del estómago se muere. Y obviamente tenemos factores protectores que también matan todo eso en nuestra mucosa, pero todo finalmente muere en el estómago. Ya, no les voy a pedir clasificación, solo quiero ver los manejos, pero puede ser, mira, de esta magnitud puede ser que los segmentos óseos se hayan desordenado y tenemos que hacer una reducción. ¿Cómo se hace la reducción? Dependiendo cómo ha sido el mecanismo, siempre le preguntas si tienes que ver desinflamado, porque cuando llegue el paciente no se ve así bonito el huesito, las 3 partecitas. Por encima se ve solo una pelota, se ve una nariz buena, incluso no parece fracturada. Pero tú ves la plaquita y tienes esto. Entonces, ¿qué haces? Esperas que desinflame para que se note la zona hundida. Y lo que vas a hacer es, hacemos igualito con lo que les he dicho, lidocaína, epinefrina, en la zona donde está la fractura. Y metemos una pinza que eleve todo este segmento y todo este segmento. No ponemos como cabeza y cuello, cuando hay fracturas en estas zonas, cabeza y cuello les ponen plaquitas, mini plaquitas con tornillos. No ponemos, solo es una acomodación. Levantas y acá podemos dejar algo como que lo siga levantando para que no se hunda. Dejamos una gasa 3 días y la nariz es bien noble y se reacomoda. Pero nunca prometemos, ¿sabes qué? Yo te estoy haciendo una reducción cerrada y sincruenta. Nunca le digo, ¿sabes qué? Esto va a quedar tal cual era tu nariz. Sí puede que quede un 80% más igualito como era su nariz, pero a veces no. Y eso sí pasa a cirugía. Pero la cirugía no se hace a los 3, 5 días, al mes, no. Después de un trauma, para que haya y tengas un buen resultado, no se infecte, todo esté bien vascularizado, mínimo pasa 6 meses o hasta un año. No se hace antes. Mucho sangre y a veces no llegas a los resultados ideales, a lo que quisieras. Entonces se acomodan nomás las cosas.
igual, le haces su historia clínica, le vas a hacer su evaluación para ver, le haces una inspección. Mucho también van a ver que el paciente viene, se golpeó, digamos, un accidente de tránsito, se golpeó, viene así un poco, ni siquiera se hincha, así viene, pero bien lateralizado su nariz, ¿no? Ni siquiera edematoso, y él dice, no, me han fracturado ahora. Digo a todo paciente, como son casos legales, porque es deformidad, siempre les digo, hazme ver tu foto de hace una semana. Porque hay pacientes que vienen, sí se han golpeado, pero son golpes leves, que no hay fractura actual, pero tú ves la placa y sí hay fractura, o ves la tomografía y sí hay fractura, pero no es actual. Entonces yo puedo intentar, este señor, digamos que sea de 3 meses o un año, y se ha golpeado por un accidente, un codazo en un juego y le está denunciando a su amigo que lo ha codeado. Yo le digo, pues sí parece, no está lateral, es obvio que ha habido una fractura, pero no hay signos de fractura reciente. Entonces puede ser algo antiguo. Y le digo, hazme ver tu foto de hace un mes. Y no quiere. Aquí está mi foto de DNI y es de hace como quién sabe cuántos años que estaba recto. Le digo, hazme ver hace de una semana, 2 semanas así, y a veces veo y está para un lado la nariz. Ya. Esa nariz no se va a mover. Eso ya es para cirugía. Pero siempre le preguntas sus antecedentes y tratas de ver, porque son casos generalmente legales, con denuncias, quieren hacerse operar. Recién su fractura es antigua y ya quieren que les hagan una rinoplastia, cosas así. Y no, fractura es reducción y cirugía diferida, a menos que sea algo muy fuerte, un hematoma septal, así. Si ahora voy a meter a sala, pues le digo, con la salvedad de que todo esté inflamado, no va a quedar tal vez como yo quisiera, porque hasta el tejido está edematoso y no puedo calcular bien para que queden buenas superficies. Si acepta eso el paciente, sí se puede operar. Entonces, recordamos hematoma septal, ¿cierto? Tiene que ser drenado sí o sí inmediato antes de los 2 o 3 días, si no, riesgo de perforación, riesgo de nariz sencilla de montar. Los signos, edema, siempre va a haber edema en dorso nasal, va a haber obstrucción nasal unos días por el edema que también va a haber internamente. Pues, generalmente así se hinchan a las horas nomás. Esta es fractura, ¿no? En huesos propios de la nariz, desde la punta, ¿no? Desde donde nace la nariz, desde el nacio, tú ves, acá hay fractura y aquí hay fractura. A veces te puedes confundir viendo vasitos sanguíneos, pero esto sí es fractura. Miren, hay disrupción de la superficie, ahí va bonito y hay disrupción. El manejo primero es descarta. Primero, paciente con contusión, ves internamente. Descartas hematoma, bien, control en 3 días. Observas al paciente, si todo está bien, incluso cuando habría fractura pero no desplazada, solo le puedes poner yesito. Pero si ha estado muy desplazada, le haces reducción cerrada. Vamos a reducción cerrada, anestesias, lo mueves. Tú si ves que esto está salido para acá, lo aplastas nomás. Ves que este está hundido, pones una pinza, levantas. Es de acuerdo a lo que ves. No todas las estructuras son iguales, no de todos va a ser igual el manejo. Y le puedes poner, algunos quedan con tapón, a otros no. En los que sé que se puede hundir, otra vez les meto tapón. Pero siempre va a ir con yeso. Y si es que va a ser muy fuerte o está asociado a otras cosas, muy deprimida, porque a pesar que le pongan tapón, yo sé que no va a elevar bien, sí hay que hacer a veces abierta. Entonces, yo les voy a decir máximo hasta 10 días, pero incluso acá dice hasta 2 semanas, ¿ya? Este es el videíto del hematoma. Este es el hematoma. Primero lo pinchas para ver qué es. Drenaje de hematoma. Es como cualquier procedimiento, haces tu limpieza, todo. Vas a poner anestesia y le ponen como un descongestionante. En algodoncito le han puesto un descongestionante. Están anestesiando suborbitario. Esto es reducción. Miren, hay pinzas especiales para levantar eso que está deprimido, para levantar así. Lo levantan. Acá pinchan el hematoma y sale purulento esto. En este caso ya es absceso. Y le hacemos un corte. Una vez que has demostrado, le haces un corte y le pones un drencito. Lo abres, aspiras todo. Y si es pus, incluso se lava.
Si el paciente colabora, acá generalmente es paciente despierto y le pones tapones al lateral para que no se vuelva a separar la mucosa de lo que es el tabique, ¿no? Le pones tapones para que haya compresión. Yo si he entrado en sala, por ejemplo, si entré en la sala, si ya he drenado todo esto y yo estoy en sala de operaciones, más definitivo es, pongo puntos transficientes acá. Le pongo puntos de este lado, así. Y ya lo uno la mucosa y encima le pongo placas y antibiótico y vigilo siempre que no haya vuelto a sangrar. La compresión va a ser siempre lo mejor. Pero si el paciente está solo con anestesia local, así está muy incómodo, no le voy a poder meter puntos. Entonces le ponemos tapones fuertes acá y acá y el tapón se saca casi a los 3 días para que no se vuelva a llenar. La cosa es reducir este espacio, no debe haber este espacio. Y eso es del hematoma. Y esto de la reducción. Para la reducción les digo, hay pinzas especiales. Yo la verdad no uso casi las pinzas especiales porque me parecen muy gruesas. Lo que uso es manguitos de bisturí, incluso las tijeritas las forro a las puntas y les meto por acá y levanto. Ojalá que tengan suerte y veamos reducciones. Entonces, hemos dicho complicaciones tempranas. ¿Qué tienen que buscar ustedes? Hematoma. Y si es más tarde, pues ya ve a la semana o semanas ya va a haber absceso, ¿no? Puede haber rinorraquia, por lo que habíamos hablado. Enfisema en cara y cuello sí, porque puede disecarse todo. Otras tardías, sinequias. Las sinequias son como así, como unas telas de araña. A veces a los meses, si no le hace seguimiento, puede tener esto, es sinequia. Aquí está el corneta, aquí está el tabique y aquí se hace sinequia. Se hace así como unas tiras así que tensan el tabique hacia un lado. Y esta es la perforación que decías, compañero. Miren, hay como una comunicación de este lado a este lado. Este es el cornete. Ese es el cornete. Cornete, aquí está la perforación septal. Esto es una perforación gigante. Está grandota. Y aquí está el cornete y perforación. Ya. Cuerpos extraños. En los nasales es el que hemos descrito hace rato. Mal olor, rinorrea unilateral, porque se ha infectado esa zona. El conducto auditivo va a depender de su manejo. Es más, siempre son niños, por un adulto difícil que tengas un cuerpo extraño, porque todos los adultos ya saben que, por ejemplo, hisopos no se usan, pero hay muchos que vienen con su algodón ahí del hisopo que se quedó. En adultos sería más que todo hisopos, pero en niños es todo lo que se pueda meter, ¿ya? Y miren, incluso en laringe, como está el hillado que se había metido. En el oído, que es lo menos peligroso, no es una urgencia, a menos que sea una pila. ¿Ya? Urgencia, ¿por qué lo va a perforar? Todo lo demás no es urgencia y hay que manejarlo con cuidado porque a veces en vez de ayudar puedes complicar las cosas si no hay conocimiento. La pila sí es urgencia por lo que hemos dicho, hace necrosis de tejidos, puede necrosar en el conducto y hacer infección, puede necrosar el tímpano. Todo lo demás, incluso el insecto, no es urgencia porque tú le pones algo que haga que sus patitas, que son muy agresivas, muy tosquitas, no dañe los tejidos ni te va a producir infección ni nada. Cuando ven un objeto animado, mosquitos, lo que sea, araña, todo lo que puede entrar ahí al oído, ustedes solo le ponen algo lubricado, o sea, algo muy aceitoso, incluso aceite, obviamente, aceite, le echan y con que se lubriquen sus patitas no va a hacer daño. Sí le va a molestar al paciente, pero la cosa es que no, esas patitas tienen que estar como remojadas así. Lo que sea pueden meter. Cuando es un cuerpo, algo vivo, es terrible. El paciente es insoportable. El paciente puede hacer lo que sea, meterse lo que sea, y a veces se hace daño porque se meten agujas, quieren matar el insecto, se meten lo que sea de verdad. Ellos mismos más se hacen el daño a veces porque es insoportable. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Si es un cuerpo extraño en el oído, generalmente no te da el tiempo porque es desesperante. Los que pueden hacer, si es animado, meterle aceitito, cualquier cosa, ¿ya? Aceite y Johnson, lo que sea, pero que sea como lubricante, algo así, para que sea más difícil. Como es medio denso, también hace que más difícil que se mueva el insecto, menos daño va a producir. Pero generalmente el paciente con esta urgencia ya no soporta ni minutos y hasta que llegue a donde ustedes están difícil.
Entonces, él solito hace a su imaginación. Generalmente se ponen agua, se ponen orina, se ponen todo, hasta alcohol se Orina. meten a todo el oído, se meten de todo. Y generalmente a sus manos de ustedes ya va a llegar algo muerto. Entonces va a decir, ayer me ha entrado algo en el oído y ya está muerto ya. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes previenen infección y complicaciones. Previenen infección con antibiótico, le van a dar analgésico y van a tratar de sacar el cuerpo extraño, ¿no? Cuando intentan sacar, si ustedes ven el cuerpo extraño, porque a veces vienen a los 3 días cuando ya han hecho una otitis externa. La otitis externa significa que hay un edema tal en las paredes que no se ve nada. Si no ven, ni lo intenten, porque el paciente hasta les va a insultar porque es un dolor intenso y más lo que ustedes le van a manipular peor. No se intenta sacar cuando hay infección o edema. Simplemente das desinflamantes, 2, 3 días, incluso hasta gotas. Cuando se desinflame bonito, lo sacan. ¿Ya? Y si ustedes hay riesgo de que este insecto haya perforado el tímpano, no puedes hacer ni siquiera lavados de oído, porque vas a infectar. El tímpano no solo tiene función de, acá ya digamos este es el tímpano, no solo tiene función para audición, porque es como un tamborcito que amplifica, ¿no? No solo es eso, es protección también. Paciente que tiene tímpano perforado crónicamente, va a haber infección crónica de oído medio, porque el tímpano es solo una ventanita. Todo el oído es como solo esa puerta, el tímpano. El oído en medio es grande y tiene muchas estructuras. Y el tímpano solo es esa puerta que protege de que no esté entrando ya, digamos, el viento, el agua, ¿no? Si tiene un hueco, el agua va a entrar y siempre va a infectar toda la mucosa timpánica y va a ser una otitis media. Entonces, si ese tímpano no protege, por esta ventana pasa ya también hacia el otro lado donde está la cóclea. Si acá hay infección no es lo que sale, nomás lo otorrea por el tímpano. La infección también va a cóclea, por la ventana oval o redonda va y mata células neurosensoriales. Todo paciente con tímpano perforado, mucho tiempo, sí o sí va a ser hipoacusia neurosensorial también. Entonces, no solo es algo como conductivo como ustedes pensarían, porque es transmisión el tímpano. El tímpano perforado también va a ser una hipoacusia con el tiempo neurosensorial. Entonces, si ustedes tienen sospecha que el insecto ha roto el tímpano, no pueden lavar el oído, porque van a llevar todo lo contaminante, incluido partecitas del insecto, tal vez hacia oído medio. Entonces, de allá que estaba ahí, porque el tímpano, la puerta está rota, van a venir más contaminantes acá y van a hacer infección. No se lava los oídos infectados, ¿ya? ¿Qué hacen? Cuando es oído infectado es extracción instrumentada. Instrumentada significa, tenemos unas pincitas especiales como unos coquitos, le llamamos, son como unos cocodrilitos pequeñitos, metemos y a veces bajo endoscopio. ¿Ves? Con endoscopio en la pantalla, así como estamos bien, está estudiando, y ahí lo jalamos, lo sacamos, lo limpiamos bonito, lo aspiramos, no lavamos. ¿Ya? A menos que estés seguro que tú ves con tu otoscopio, este lado está el mosquito que es pequeño y su tímpano está bien. Si está bien el tímpano, lo lavas. Y ahora les voy a enseñar también a hacer lavados de oído, y ustedes se van a lavar todo. ¿Ya? Entonces, este es, miren, un cuerpo extraño. Este es una punta de lápiz, no me acuerdo. Un niñito estaba cuando había tajado bien su lápiz, creo que les cosía, se ha metido un poco, se rompió y se quedó la punta del lápiz. Entonces, si yo sospecho de perforación, se usa estas pincitas nomás y se jala. Es un lápiz. Y para que vean, o sea, parece que hubiéramos sacado pues desde adentro, ¿no? Algo grande desde adentro, pero es 2.5 centímetros, nomás miren la punta del lápiz. ¿No? Y es por esto que parece que hubiéramos entrado, no sé cuántos, ahí hubiéramos estado, cuán profundo, ¿no? Se ve ahí tremenda cosa y es una cosa chiquitita. Entonces, cuando es animados, primero muere el insecto, sí o sí. Probablemente a sus manos va a llegar ya muerto, pero si no ha muerto, ustedes algo viscoso, puede ser glicerina, lo ideal, pero a veces en sus pozos donde estén no va a haber glicerina, pero donde no hay aceite, siempre y cuando el tímpano no esté perforado, pero ustedes van a poder ver eso, a veces no se puede, y a veces es riesgo-beneficio. Sabes que se va a infectar si le limpias bien, es que a veces es así, riesgo-beneficio. No hay forma, no tengo cómo hacer, y esta persona no va, y ustedes están a 7 horas, es un abuelito de 80 años, ese abuelito nunca va a ir al otorrino. Entonces, o le hacen ustedes algún procedimiento y lo intentan, y el abuelito igual va a venir más complicado de acá de 2 semanas. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Sobre que ya están viendo, o sea, teóricamente no deberías hacer cosas, pero hay veces sí hacemos y van a ver ustedes, pero en teoría no se debe hacer.
Entonces, ¿qué haces, digamos, en ese abuelito? Intentas tú, ¿no? Sacarlo como puedas, porque a veces te las ingenias. Entonces tratas de sacarte con la pinza más pequeña que puedas, lo que puedes ver, pero primero lo desinflamas, le das antibiótico. No sale, sigue el cuerpo extraño ahí. Mientras no le haga infección, no tengo problema, les digo, puedes esperar. Sigues dándole su antibiótico. Por último, viene un poco más complicado, tienes que hacer como sea limpieza. Y en los centros ahorita sí hay aspiradores. Sí hay aspiradores, entonces te compras una, o con tu sondita, lo cortas nomás la sondita, la que tengas de aspiración, incluso la nasogástrica, lo cortas y con eso puedes aspirar. Puedes meter bonito y aspirar. Metes bonito, aspirar. O sea, con lo que tengan ustedes se las tienen que ingeniar. Lo primero es tratar de aspirar. Si no se puede aspirando, lo van a tener que lavar sí o sí. Pero primero que desinflan. Lo lavan, no importa que entre un poquito acá, ustedes le dan antibiótico y se cierra. El tímpano perforado se cierra a las 2 semanas y ya está cerrado. Pero por si acaso al paciente le dicen, si es posible que esté perforado tu tímpano, hasta el mes no ingresa ni una gota de agua, solo lo que yo te he hecho, pero yo ya te estoy protegiendo porque ya te estoy dando antibiótico, ya lo sacaron. ¿Ya? Entonces, pero en teoría, en su examen, si yo les pongo, no pueden poner eso. Tienen que poner lo que les van a preguntar siempre en su examen, en su residentado, en su ENAM. No van a poner cuerpo extraño, lavado de oído, no van a poner en los animados, todavía no. Ahí les van a decir extracción. O qué hacen primero. O sea, lo de cosas de así de banco tienen que hacerlo así nomás automáticamente. Porque las otras cositas que hacemos, y van a ver en todas las especialidades, hay cosas muy especialidades, por decisión lo hacemos, pero riesgo-beneficio, no todo es teórico. A veces tienes que hacer ese rato, piensas ese rato y cositas puedes hacer. Pero siempre tienes un plan secundario. Yo hice esto y se me va a infectar, lo sé. ¿Ya? Pero yo ya sé que le doy antibiótico y lo estoy cuidando después. Pero le vas a vigilar, le vas a hacer controles para que no se complique el paciente. Entonces, por teoría, cuerpo extraño, primero matas el cuerpo, ¿no? Digo, el animado, lo matas y luego lo sacas. Cuando es uno que no es animado, pero por ejemplo es granos, ustedes saben que todo grano se hincha animado. Entonces, no le pueden hacer un lavado, pero eso también es teórico, porque si ustedes tienen un grano que es, por ejemplo, su trigo, el trigo es pequeñito, pues. Es imposible que no saques con un lavado el triguito. Tú lo lavas y va a salir. Siempre y cuando no lo lavas, cuando ves que está medio impactado, bien hinchado. Pero es difícil que no salgas. En teoría no le debes poner agua. Pero tú, a veces el niño no te va a colaborar, porque generalmente son niños. Lo lavas y tienes que sacar. Si tú sabes hacer un lavado de oído, sí vas a